En la temporada 1971, el Arsenal FC, los Gunners de Londres, deslumbró a la afición de todo el mundo, creando un auténtico cuento de hadas al ganar un doblete sin precedentes. El doblete, el Campeonato Nacional y la FA Cup. Con una generación de talentosos jugadores que no solo jugaban al fútbol con los pies, sino también con un corazón apasionado, demostraron un estilo de juego firme, una defensa de acero famosa y momentos de juventud explosivos. No solo alcanzaron el éxito en cuanto a títulos poniendo fin a una sequía de 17 años, sino que también se convirtieron en un recuerdo imborrable para toda una generación de aficionados al fútbol inglés, especialmente la imagen del joven Charlie George, tumbado con los brazos extendidos sobre el césped de Wembley. Pero tras esos momentos gloriosos en la cancha, se esconden destinos humanos únicos. Han pasado más de 50 años, el tiempo como un escultor. Cruel ha grabado huellas indelebles en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas en el banquillo, otros eligieron una vida tranquila en el extranjero. Y también hubo quienes tuvieron que detener su camino en la tragedia y la enfermedad. Permítanme recordar los altibajos de los 11 nombres que conformaron el alma de la generación dorada del Arsenal ese año. Bob Wilson fue la personificación de la seguridad y la inteligencia en la portería del Arsenal aquella temporada. A sus 29 años, el escocés no solo era la última línea de defensa, sino también un pilar de la moral. Con sus reflejos fulgurantes y sus carreras audaces, Wilson mantuvo su portería a cero en los momentos más importantes jugando los 42 partidos. No era un portero impulsivo, sino un guardameta tranquilo y sereno, que jugaba con la mentalidad de un antiguo maestro. Gracias a sus conocimientos tras retirarse, Bob Wilson forjó una ilustre carrera como locutor y comentarista de fútbol para la BBC durante décadas. Se convirtió en un rostro familiar y su cálida voz guió al público durante los mundiales. Sin embargo, su vida también experimentó un gran dolor, cuando su hija Anna falleció de cáncer a los 31 años. Convirtiendo el dolor en acción, él y su esposa fundaron la Fundación Willow, una organización benéfica que brinda alegría a los enfermos terminales. Lo más destacable de él es su constancia en el campo. Bob Wilson es el brazo de plástico que protege la portería del Arsenal. En la vida real sigue usando sus manos y su corazón bondadosos para proteger y aliviar el dolor de los desafortunados. Un auténtico caballero del fútbol que ha convertido su propio dolor en esperanza para todos. Hoy, a sus 83 años, Bob Wilson sigue siendo uno de los íconos más venerados del Arsenal, aunque se ha retirado de los focos, sigue apasionado por la caridad. Su trayectoria es testimonio del corazón bondadoso que se esconde tras su apariencia de guerrero. Frank McLintock fue el corazón, los pulmones y la voz dominante del Arsenal en 1971, a los 31 años tras amargas derrotas en finales anteriores contra el Leicester. McLintock se transformó al pasar del centro del campo a la posición de líbero. Con su estilo de juego apasionado, audaz e inteligente, fue nombrado Jugador del Año de la Asociación de Escritores de Fútbol FUE esa temporada. Fue el hombre que levantó el ánimo del equipo cuando todo parecía desmoronarse. Tras su apogeo, la vida de McLintock fue una serie de altibajos para un hombre que se negaba a quedarse de brazos cruzados. Intentó ser entrenador, sin mucho éxito. Luego se dedicó a regentar pubs y a trabajar como agente de jugadores. Enfrentó dificultades económicas y la dureza de la vida. Tras su retiro, pero la fortaleza de su capitán lo mantuvo a flote. Se convirtió en un agudo comentarista en Sky Sports, siempre con la pasión encendida al hablar de fútbol. Había un parecido asombroso entre McLintock dentro y fuera del campo, nunca se rendía. Si bien era un agitador en el campo también, superó con valentía los fracasos empresariales para recuperar su posición. Era un modelo de resiliencia.
el típico tipo duro escocés. Hoy a sus 84 años, Frank McLintock disfruta de una jubilación tranquila, pero sigue siendo un visitante habitual del Emirates Stadium. Es una leyenda viva que aún recibe una ovación de la afición cada vez que regresa a su antigua casa. Bob McNabb era una pieza indispensable en la banda izquierda de los Gunners. A sus 27 años, aportaba una estabilidad absoluta, un defensa completo con gran fuerza física. McNabb no era ostentoso, pero su diligencia y disciplina eran la plataforma para que los atacantes brillaran. Sus 41 apariciones esa temporada dieron fe de la resiliencia de este jugador del Huddersfield, un eslabón importante en la sólida defensa del Arsenal, tras dejar el fútbol inglés. McNabb tomó la audaz decisión de mudarse a Estados Unidos para jugar y establecerse. Se convirtió en uno de los pioneros del fútbol en el país de las barras y las estrellas, participando en la NASL y luego convirtiéndose en entrenador de fútbol sala. Su vida en la soleada California era muy distinta a la de Londres, donde se dedicaba al sector inmobiliario y al desarrollo comunitario. Construyó una nueva vida más liberal y libre. La transición de un defensor esforzado en Inglaterra a empresario y entrenador en Estados Unidos muestra un Bob McNabb muy diferente, dispuesto a cambiar y adaptarse. Tan disciplinado dentro como fuera de la cancha, era flexible y abierto a adaptarse a nuevos entornos. Hoy a sus 81 años, Bob McNabb vive una vida cómoda en Los Ángeles. Sigue viendo al Arsenal desde el otro lado del océano, demostrando que los jugadores veteranos pueden triunfar cuando salen de su zona de confort. Pat Rice, norirlandés de 21 años, era la personificación de la lealtad y la dedicación. En la temporada 1970-71, dominó el lateral derecho con su estilo de juego implacable e incansable. Rice era como una abeja trabajadora avanzando y retrocediendo con ritmo, contribuyendo al equilibrio del equipo. Jugaba con el orgullo de un portero defendiendo los colores del Arsenal con todas sus fuerzas. La vida de Pat Rice parece haber sido una vida de amor. El Arsenal, tras colgar las botas, no se marchó, sino que continuó vinculado al club como entrenador de categorías inferiores y posteriormente como valioso asistente de Arsène Wenger durante la época dorada de la Premier League. Con más de 40 años de dedicación, es un testigo vivo, un vínculo entre el pasado y el presente. Recientemente tuvo que luchar contra el cáncer, una batalla silenciosa pero igualmente feroz en el campo. La imagen de Pat Rice en el campo se ha aplicado plenamente a su vida. Es un héroe silencioso, siempre dispuesto a apoyar a otros para que brillen, desde sus excompañeros hasta Wenger más tarde. Su humildad y lealtad son valores invaluables del fútbol moderno. Hoy, a los 75 años, Pat Rice se ha jubilado y disfruta de la vida con su familia tras superar una enfermedad. Está grabado en el corazón de los aficionados como un símbolo eterno de lealtad, un auténtico Mr. Arsenal. Peter Storey era el carnicero temido por los rivales y querido por sus compañeros. A sus 25 años, era el portero más feroz, dispuesto a hacer el trabajo más sucio para proteger su portería. Con su estilo de juego duro, inflexible y a veces brutal, Storey era una pesadilla para los delanteros rivales. Pero no se equivoquen. También era un jugador versátil y técnicamente talentoso, que marcó goles cruciales para salvar al Arsenal. Tras retirarse, la vida de Storey estuvo plagada de problemas legales y escándalos, fiel a su imagen de chico malo en el campo.
se vio envuelto en problemas legales por acusaciones relacionadas con falsificaciones y negocios de burdeles, una larga trayectoria que lo convirtió en el foco de atención de la prensa sensacionalista. Tuvo que vivir exiliado en Francia y Turquía para evitar problemas en su país. Su vida es una triste canción de rock, con notas bajas de rebeldía y pérdida. Existe una extraña y algo trágica conexión entre Story, dentro y fuera del campo. Su agresividad, imprudencia, infracciones en el campo parecen haber marcado su destino, impidiéndole encontrar la paz dentro del marco legal de su vida. Hoy, tras las tormentas de su juventud, Peter Story, a sus 79 años, vive una vida más tranquila y privada en el sur de Francia. Se ha retirado del bullicio del fútbol, llevando consigo el recuerdo de una época de locura y gloria, pero también llena de defectos. John Roberts, galés de 24 años, fue el suplente perfecto en esa histórica temporada. Aunque solo jugó 18 partidos, su versatilidad y fuerza lo convirtieron en un importante suplente estratégico. Roberts jugó con seriedad y disciplina, cumpliendo siempre sus tareas. Cuando se le presentaba la oportunidad, representó a los héroes silenciosos que aceptaron dar un paso atrás para que el equipo brillara. Tras dejar el Arsenal y pasar por varios clubes, Roberts tomó un camino completamente diferente. Tras retirarse, se convirtió en policía y luego en profesor de conducción. Abandonó la fama por el servicio comunitario, viviendo una vida tan sencilla y disciplinada como su fútbol. Evitaba los focos, encontrando la alegría en su trabajo y su familia. La seriedad y la responsabilidad de un defensa lo acompañaron en su uniforme. Roberts fue portero en el campo y fuera de él, se convirtió en guardián del orden público. Una vida de dedicación silenciosa y honorable. Sin embargo, la trayectoria de aquel diligente base tuvo que detenerse. El 4 de enero de 2016, John Roberts falleció a los 69 años debido a una enfermedad pulmonar. Su partida fue discreta, pero dejó un profundo pesar en quienes recuerdan a un jugador que siempre se entregó al máximo cada vez que vestía la camiseta rojiblanca. Sammy Nelson, norirlandés de 21 años, fue la salvaguardia del Arsenal esa temporada. Jugó solo 4 partidos como suplente de Bob McNabb. Sin embargo, su personalidad alegre, vivaz y un poco traviesa siempre provocaba risas en el vestuario. Representaba juventud, paciencia y un optimismo inagotable. Tras la temporada de 1971, Nelson se fue consolidando poco a poco y se convirtió en una leyenda en Highbury tras más de una década de dedicación. Era famoso por su impactante celebración de gol mostrando el trasero. Tras retirarse, Nelson se dedicó al sector asegurador y luego trabajó como guía turístico en el Emirates Stadium Legend Tours. Usaba su humor y su ingenio para conectar a los aficionados con la historia del club. La personalidad juguetona y extrovertida de Nelson en la cancha lo ha convertido en un gran narrador fuera de ella. Es una persona divertida que hace reír a la gente igual que el cómico, que era en el equipo por aquel entonces. Hoy, a sus 75 años, Sammy Nelson sigue siendo un asiduo a los eventos del Arsenal, conserva una sonrisa radiante y sigue inspirando y deleitando a las nuevas generaciones de aficionados con sus ingeniosas anécdotas sobre sus días de gloria. Ray Kennedy fue la flor innata del Arsenal en la temporada 1977, a los 19 años, con cuerpo de gigante y pies de bailarín, marcó 19 goles, incluyendo el decisivo cabezazo contra el Tottenham, que le dio la victoria al equipo. Kennedy era la personificación del poder y la sofisticación, un talento natural que despertó la admiración de toda Inglaterra. Era el gigante gentil de los Gunners. Tras dejar el Arsenal, continuó cosechando grandes éxitos con el Liverpool, convirtiéndose en uno de los jugadores más exitosos de Inglaterra. Sin embargo, la tragedia lo golpeó cuando le diagnosticaron Parkinson
a los 30 años poco después de retirarse. La terrible enfermedad privó al gigante de su fuerza física, obligándolo a vender su colección de medallas para cubrir gastos médicos. Su vida fue una larga y solitaria batalla contra los estragos de la enfermedad. El contraste entre el fuerte y valiente Ray Kennedy en el campo y el inestable y débil Ray Kennedy en la vida diaria era desgarrador. Pero su espíritu permaneció inalterado, resiliente y perseverante, mientras presionaba a los defensores rivales sin quejarse jamás. Sin embargo, ese glorioso y trágico viaje llegó a su fin. El 30 de noviembre de 2021, Ray Kennedy falleció a los 70 años tras una valiente batalla de 37 años contra el Parkinson. Su fallecimiento deja un gran vacío, pero la imagen del joven cabeceando el balón hacia la portería de los Spurs quedará inmortalizada para siempre. George Graham, apodado Paseante, fue la mente brillante del Arsenal. A sus 26 años, jugaba con un estilo pausado, elegante, pero calculador. Sus 11 goles esa temporada se debieron a ingeniosas penetraciones al área y a su soberbia lectura del juego. Graham no malgastaba energía, controlaba el balón con la cabeza, un auténtico conductor del juego ofensivo. Tras su carrera como jugador, Graham regresó al Arsenal como entrenador y marcó el comienzo de otra era de gran éxito ganando títulos. Sin embargo, su reputación se vio empañada por un escándalo de sobornos en fichajes que lo llevó a su despido y a una suspensión temporal. Volvió a dirigir al Leeds y al Tottenham, pero nunca recuperó su antigua gloria. Tras retirarse, se convirtió en comentarista y llevó una vida adinerada y privada. La capacidad calculadora e inteligencia de Graham en el campo le han traído gran éxito como entrenador, pero también es su excesivo cálculo en finanzas lo que lo ha llevado a su mayor caída en la vida. Un hombre talentoso, pero complejo, siempre en la cuerda floja entre el héroe y el villano. Hoy, a sus 79 años, George Graham disfruta de un tranquilo retiro en Londres. Aunque su legado esté manchado, es innegable. Su brillantez tanto en el campo como tras el banquillo. Charlie George era un ícono, el niño mimado de Highbury. El joven de 20 años, de larga y extravagante melena, encarnaba la rebeldía y el talento natural. En la temporada 1970-71, a pesar de las lesiones, regresó a tiempo para marcar el gol de la victoria en la final de la FA Cup y luego se desplomó en el campo celebrando una imagen que se convirtió en icónica del fútbol inglés. Jugaba con instinto, espontaneidad y emoción. La carrera posterior de Charlie George se vio mermada por lesiones de rodilla que le impidieron alcanzar el éxito que anhelaba. Pasó por numerosos clubes antes de retirarse. Sin embargo, su amor por el Arsenal nunca se desvaneció. Regresó a trabajar como anfitrión en la zona VIP del Emirates Stadium, recibiendo a los aficionados con la calidez de un auténtico Gunner. También sufrió graves problemas de salud como la amputación de los dedos de los pies y una cirugía de corazón. Charlie George es un artista romántico en la cancha y fuera de ella aún conserva la esencia polvorienta y sincera de un niño criado en las calles de Islington. No necesita títulos ostentosos para ser querido porque es parte del alma del club. Hoy, a sus 74 años, Charlie George sigue siendo el rey de Highbury en el corazón de la afición. Sigue trabajando en el club contando la historia de aquel rayo demostrando un amor incondicional y leal por la camiseta rojiblanca. John Radford es el héroe anónimo del ataque. A sus 24 años, es una máquina incansable, dispuesto a sacrificarse y hacer un muro para sus compañeros. 15 goles y asistencias especialmente importantes, incluida la de Charlie George en la final de la FA Cup, hablan de su importancia.
Radford no es ostentoso. Es el tipo de jugador que trabaja duro y prioriza la eficiencia. Tras dejar el Arsenal, Radford jugó en el West Ham y el Blackburn Rovers antes de retirarse. A diferencia de muchos de sus compañeros, optó por la vida humilde de dueño de un pub y más tarde regresó al Arsenal como guía turístico del estadio. Vivía modestamente cerca de la afición sin pretender ser una gran estrella. Disfrutaba charlando tranquilamente con los aficionados mientras tomaba una cerveza. La diligencia y dedicación de Radford en la cancha reflejan quién es realmente sencillo y sincero. No necesita ser el centro de atención, porque sabe que su verdadero valor reside en su contribución al equipo. Hoy, a sus 77 años, John Radford disfruta de una jubilación tranquila. Sigue siendo una figura muy querida. En el norte de Londres, un hombre común que hizo cosas extraordinarias y que sigue sirviendo al club con la mayor humildad. George Armstrong era el alma del Arsenal. Sería un descuido hablar del doblete de 1971 sin mencionar a Geordie. A sus 26 años era el extremo más trabajador que el fútbol inglés ha dado. Jamás. Armstrong no poseía la extravagante técnica latina, pero sí la capacidad de correr sin parar durante 90 minutos, yendo y viniendo como una lanzadera. Fueron sus centros precisos los que dieron la oportunidad a Ray Kennedy y John Radford de marcar goles. Fue el héroe anónimo que destrozó las bandas para dar la gloria a los Gunners. George Armstrong es la definición de un legendario hombre de un solo club, a pesar de sus breves etapas en Leicester y Stockport hacia el final de su carrera. Tras colgar las botas, su amor por el Arsenal seguía vivo. Regresó al club como entrenador del equipo, reserva un maestro dedicado que guió a jóvenes talentos como Tony Adams, Ray Parlour y posteriormente al equipo juvenil de Wenger. Vivió y respiró el pulso de Highbury, un guardián del fuego transmitiendo el espíritu de lucha de la generación del 71 a las generaciones más jóvenes. En la vida real, Armstrong fue descrito como un hombre humilde, tranquilo y sumamente profesional. Nunca buscó la fama. Su alegría residía simplemente en el campo, ya fuera como jugador o entrenador. Fue un modelo de dedicación, un trabajador incansable en el glamoroso mundo del fútbol. La tenacidad e incansabilidad de Armstrong en el campo se mantuvieron presentes en su vida hasta el final. Lo dio todo por el Arsenal, sin parar literalmente hasta su último aliento. Y entonces la tragedia golpeó el lugar que más amaba. El 1 de noviembre de 2000, mientras dirigía un entrenamiento del equipo reserva del Arsenal, George Armstrong se desplomó repentinamente a causa de una hemorragia cerebral. Murió a los 56 años en pleno campo de entrenamiento con las botas, aún cubiertas de hierba. Su repentina partida fue una gran conmoción, pero también un trágico final para un hombre que había dedicado toda su vida a los Gunners. Peter Simpson a menudo se veía eclipsado por el ruido de McClintock o la agresividad de Story en el famoso sistema defensivo del Arsenal. Pero Simpson era el limpiador más fiable. A sus 25 años poseía una excelente lectura del juego y una capacidad para iniciar ataques desde lejos, algo poco común en los centrales de la época. En la temporada 1970-71, Simpson era un portero, seguro, siempre presente para desactivar el peligro antes de que se agravara. Era la calma necesaria en una defensa férrea. Simpson pasó la mayor parte de su carrera en el Arsenal antes de mudarse a Estados Unidos para jugar con los New England T-Men. A diferencia de muchos de sus compañeros que decidieron ser entrenadores, Simpson decidió retirarse por completo del fútbol americano tras su retiro. Valora su privacidad y le desagrada ser el centro de atención.
encontró una nueva pasión en el golf y lleva una vida tranquila. Se sabe poco de Peter Simpson tras su retiro y así lo deseaba. Es un hombre de familia que disfruta de sus días tranquilos, lejos del ruido mediático. Representa al tipo de jugador que juega por pasión y lo ve como una carrera, no como un camino para buscar falsa fama. La calma y reserva de Simpson en la cancha se trasladaba a su vida personal. Se quedaba atrás para disfrutar de la vida, al igual que a menudo se rezagaba para cubrir a sus compañeros. Hoy, a sus 79 años, Peter Simpson disfruta de una vida sana y tranquila. Rara vez aparece en público, pero siempre que se menciona su nombre en el Emirates, la afición más veterana aún le rinde un respeto absoluto como defensa central galante y con clase. Eddie Kelly, un joven de 19 años, fue una pieza clave para Bertie Mee. Aunque no era titular habitual, hizo historia en Wembley. En la final de la FA Cup, sustituyendo al lesionado Peter Story, Kelly marcó el gol del empate, aunque inicialmente se le atribuyó a George Graham la historia. Le hizo justicia posteriormente. Se convirtió en el primer suplente en marcar en una final de la FA Cup. La juventud y la energía de Kelly fueron un soplo de aire fresco para que el Arsenal remontara el partido. Tras ese momento brillante, Kelly continuó dedicándose al Arsenal y se convirtió en el joven capitán del club a los 23 años. Tras retirarse, se instaló en Torquay y se convirtió en orador en las sobremesas. Era un narrador encantador que a menudo compartía anécdotas sobre su histórico gol con la afición. Eddie Kelly vivió una vida feliz y abierta. Apreciaba el pasado, pero no se obsesionaba con él. Siempre mantuvo una buena relación con sus antiguos compañeros y clubes. La historia del gol que le robaron y luego le devolvieron fue un tema interesante que siempre contaba con una sonrisa de buen humor. Como jugador joven que sabe aprovechar las oportunidades desde el banquillo, Kelly también sabe apreciar la alegría de las cosas sencillas. Siempre está dispuesto a salir a la luz cuando es necesario. A sus 73 años, Eddie Kelly sigue siendo una figura querida en la comunidad de exjugadores del Arsenal. Es la prueba de que la historia a veces la escriben actores secundarios excepcionales y que un solo momento basta para forjar un nombre para toda la vida. Peter Marinello llegó al Arsenal por una cifra récord y cargó con la expectativa de convertirse en el George Best de Highbury. A los 20 años, con su atractivo físico de estrella del pop y su hábil técnica individual, acaparó la atención de los medios. En la temporada 1977-71, aunque no aportó tanto talento como se esperaba debido a las lesiones y su estilo de vida, la presencia de Marinello aportó un toque moderno y llamativo a un Arsenal conocido por su austeridad. Fue un símbolo de la cultura pop de los 70 que se infiltraba en el fútbol. La carrera de Marinello es una historia clásica de talento inoportuno y tentación. Nunca alcanzó el potencial que tenía. Tras retirarse se enfrentó a la bancarrota y a graves dificultades financieras. Sin embargo, Marinello no se rindió. Escribió una autobiografía, afrontó sus errores de juventud y encontró el equilibrio en su vida. Jugó en partidos benéficos y fue entrenador de fútbol amateur. La vida de Marinello ha sido una ola de altibajos y fracasos, pero en su vejez ha encontrado la paz. No duda en compartir sus fracasos como lección para las generaciones más jóvenes. La brillantez y la fragilidad de Marinello en la cancha cada año son una imagen de su vida brillante, ruidoso pero también lleno de rasguños, pero al fin y al cabo sigue de pie, se sacude el barro y brilla. Hoy, a sus 74 años, Peter Marinello vive una vida modesta en Inglaterra. Sigue siendo parte de la historia del Arsenal, un recordatorio de la presión de la fama y del valor de superar la adversidad.
Geoff Barnett asumió el puesto de portero reserva, el puesto más solitario del fútbol, en el Arsenal durante la temporada 1977. Con el buen nivel y la consistencia de Bob Wilson, las oportunidades de Barnett eran escasas. Sin embargo, seguía entrenando. Duro era compañero de entrenamiento de Wilson y un apoyo moral. La profesionalidad de Barnett fue crucial para mantener la estabilidad en la portería. Era el que se mantenía en la sombra mientras los focos brillaban sobre sus compañeros, al darse cuenta de que no había muchas oportunidades en Inglaterra. Barnett dio un paso valiente mudarse a Estados Unidos para jugar con los Minnesota Kicks. Allí encontró su propio camino, se convirtió en una verdadera estrella y fue querido. Se instaló en Estados Unidos, se convirtió en entrenador y pasó el resto de su vida en el país de las barras y las estrellas. Encontró su propio sueño americano tras años de paciencia en Londres. Barnett amaba la vida en Estados Unidos y se integró por completo a su cultura. Vivió feliz para siempre lejos de la niebla y la presión del fútbol inglés. Fue la prueba de que si una puerta se cierra, otra se abre, si tienes el coraje de alejarte. La paciencia en el banquillo le enseñó a Barnett la valentía de empezar de cero en un país extranjero. Se negó a ser una sombra para siempre. Fue en busca de su propia luz. Sin embargo, el viaje de ese valiente portero se detuvo. El 15 de enero de 2021, Geoff Barnett falleció en Florida debido a complicaciones de la COVID-19 a la edad de 74 años. Falleció en el extranjero, pero en el corazón de los aficionados del Arsenal que comprenden la historia, sigue siendo parte del gran equipo de 1971